Amigas, amigos, de nuevo nos encontramos en estos encuentros de los miércoles, valga la redundancia. Y hay un tema que también me parece interesante abordar y es la persona que está detrás de un rol determinado. A veces nos conocemos, si nos vemos por la calle simplemente desconocemos cuál es nuestra actividad profesional, nuestro rol y nos tratamos de una manera. Y otras veces ocurre justamente al contrario, que una persona tiene un cargo público o tiene una cierta relevancia social y a veces esa relevancia, ese rol, pues tiene una fuerza que nos genera un cierto prejuicio. Sin embargo, cuando unimos las dos cosas, es decir, cuando nos permitimos conocer a las personas que hay detrás de un determinado rol, de una actividad profesional, de un título académico o de cualquier tipo de representación social relevante, pues a veces nos llevamos sorpresas. Y me parece que es muy importante seguir llevándonos sorpresas de este tipo, es decir, dedicarnos a esta buena labor de descubrir a las personas que se encuentran detrás de un rol. A veces sí es cierto, necesitamos una excusa o necesitamos un medio común, un medio en el que nos permitamos interactuar desde esa posibilidad de reconocimiento como personas. Y para eso es para lo que están también los centros culturales, los casinos, los ateneos, donde podemos encontrarnos con personas que tienen un interés quizás común con el nuestro, por lo menos puntualmente, en una actividad determinada, y eso da lugar a que podamos entrar en profundizar un poco más con esas personas que pueden estar detrás del rol y que no son simplemente actividades, o bueno, no actividades, sino personas que se relacionan con un determinado tipo de actividad, sino que pueden tener una personalidad muy versátil y muy orientada en distintos sentidos. Y en este aspecto, pues hoy vamos a tener una charla con un hombre que, bueno, pues tiene un cargo público, que tiene una cierta relevancia, que tiene presencia especialmente en la ciudad donde vive y que pues también es un entusiasta, pues colaborador de actividades culturales. Y pues me pareció que era muy importante, cuando nos conocimos me pareció que era un hombre muy interesante, muy importante y que sería de utilidad compartir con él esta visión de las distintas perspectivas, también con respecto a el contacto humano, que es una de las cosas que para él siguen siendo muy importantes, sin eliminar o sin despreciar la tecnología, pero en este caso también haciendo uso de ella, porque estamos en ciudades distintas y no siempre es fácil coincidir en un momento determinado. Por eso podemos utilizar la tecnología, podemos también darnos apoyo desde distintas actividades o vocaciones o roles académicos, profesionales, sociales, y desde ahí interactuar para el logro de un bien común o de un enriquecimiento mutuo, aunque no sea más que simplemente tener una perspectiva diferente a la que nosotros tenemos normalmente a través de los medios de comunicación y poder desde esa otra perspectiva conocer o descubrir un mundo en el que a veces no hemos pensado. Yo creo que es muy importante en los tiempos que corren de la polarización, que además no es solo en España, sino en casi todo el mundo. Hay una tendencia a la polarización entre los buenos y los malos en distintos aspectos y creo que tenemos que superar eso desde un reconocimiento de valor de lo diverso, de opiniones distintas y incluso aunque dependamos o aunque defendamos opiniones diferentes o actividades o en función de nuestra profesión. Una serie de eh, situaciones que a veces chocan con las que otras personas pueden concebir como importantes para su vida,
desde ahí también incluso podemos encontrar el punto de comunión, es decir, el punto en el que nos reconocemos como seres humanos y podemos establecer lazos que quizás, sin necesidad de tratar de convencer a nadie de nada, sin tratar de forzar pues la imposición de una determinada verdad de un grupo, de una persona, sí nos permitan entender que el enriquecimiento mutuo es algo que merece la pena el conocer a las personas, conocer distintos puntos de vista en culturas diferentes, ya no solo por en cuestión de roles, sino en cuestión de pues de distintos tipos de piel, distintos tipos de orientación sexual, distintos tipos de culturas o incluso distintos tipos de lenguas, porque también las lenguas determinan nuestra forma de ver el mundo. Todo esto es un mundo rico que a veces nos perdemos por estar demasiado enclaustrados en nuestros prejuicios. Bueno, pues sin más, quiero dar paso ahora a esta entrevista con Jorge Moradell. Él trabaja en Teruel y desde aquí pues invito a que podamos hacer esto también en nuestro entorno próximo con otras personas o buscar la manera de acercarnos a otras personas y descubrir lo que hay detrás de la máscara, detrás del rol, detrás de la actividad profesional, porque merece la pena que nos esforcemos en la medida de nuestras posibilidades por recuperar un mundo plenamente humano, donde vemos personas y no solo vemos máscaras. Muy bien, pues en esto estamos y seguimos con estos encuentros de los miércoles. ¿O quién es Jorge Moradell? Porque desde esa idea de que eras presidente del casino, pues ahora ya me ha roto un poco los esquemas e invita a pues que hagas una presentación, tu trayectoria, ¿no? Bueno, pues a ver, yo profesionalmente soy fiscal, es decir, de una forma hay que ganarse la vida, ¿no? Yo aprobé las oposiciones, no soy de Teruel, pero llevo prácticamente ya casi 30 años, o sea, buena parte de mi vida laboral se ha desarrollado en esta pequeña ciudad a la que le he cogido mucho cariño y en buena medida, además de que siempre he sido socialmente muy participativo, me gusta estar sobre todo en las recreaciones estas medievales de las antes de Teruel, o en el modernismo, o participar en grupos de teatro o en asociaciones culturales de juegos y deportes tradicionales aragoneses, pues entre otras también en el casino al principio entré, pues sinceramente porque me gustaba jugar al mus. Soy muy aficionado al mus. En Teruel no es un juego muy conocido ni frecuente, más es el guiñote en general, ¿no? Y bueno, pues con los amigos, pocos amigos que había que les gustaba el mus, pues nos hicimos todos socios del casino para tener un sitio donde poder jugar. Con el tiempo, pues me fui involucrando un poco más en la vida del casino. Los casinos, supongo que todo el mundo es consciente de que en su momento histórico cumplieron una función social, sobre todo para la alta sociedad, pues bastante relevante. Era donde se hacía esa vida social cuando no existía en las casas televisiones o difícilmente se podía encontrar prensa, pues era el lugar donde normalmente los varones eran los que acudían al casino a socializar, a leer la prensa, a hablar de sus políticas y sus cosas, y solía estar muy relacionado, lógicamente, con quién se podía permitir ser socio de una institución de este tipo. Con el tiempo, pues todo ha cambiado, ¿no? Ahora todo el mundo tiene televisión, internet en su casa, entonces los casinos empezaron a decaer. De hecho, en muchos sitios de España, pues ya no van quedando tantos, sí que quedan en algunos sitios, siguen siendo un club social más o menos importante, pero pues igual que en otros lugares se han cerrado, directamente ya no existen. Pues en Teruel, bueno, pues ha ido permaneciendo con el principal problema de que un edificio que inicialmente era emblemático para la ciudad y que era lo que demostraba a la alta sociedad a la que pertenecía uno siendo miembro del casino, pues ahora es un edificio histórico muy caro de mantener y entonces esto es lo que va haciendo que muchos acaben arruinados. Yo le he querido dar una cierta nueva dimensión y que los casinos ahora cumplan pues, simplemente la función de una asociación cultural, que es la titular del edificio, el casino es el edificio y el titular es una asociación cultural sin ánimo de lucro denominada Círculo de Recreo Turolense. Entonces, más allá de lo que ha sido siempre pues, jugar a las cartas, al dominó o simplemente ir a leer la prensa,
pues mi objetivo era, y creo que algunos lo han secundado, bueno, pues hay de todo, porque claro, pues estamos unos 250 socios aproximadamente. Llegó a tener muchos más, pero de los socios que hay ahora, como podrás imaginarte, la media de edad es bastante elevada. Y los que ya no somos tan mayores, en fin, que por lo menos estamos jubilados, pues intentamos darle una pequeña vuelta y hacer algo de vida cultural. Yo creo que una de las cosas que más necesita la sociedad actual, que quizá está un poco despersonalizada con esto de la tecnología y que todos estemos refugiados en las redes sociales, casi mirando a una pantalla o viendo a la gente o tratándonos con la gente a través de una pantalla, pues a mí me gusta mucho continuar con la palabra cara a cara, hacer tertulias, hacer debates, presentaciones de libros, pero con el autor, donde, aunque hay veces que sí que procuramos eso del streaming, yo no sé ni pronunciarlo, pero esto del streaming o como se diga, para que la gente acceda a esa presentación del libro, a esa conferencia, pues para mí es secundario. Lo importante es estar cara a cara, poder debatir con serenidad, con respeto y mantener pues un poco ese aire de socialización que tiene que tener la cultura. La cultura en sí misma es muy importante, el saber, el leer, el tener conocimientos, pero qué mejor que compartirlos. Es decir, yo creo que de las cuatro patas fundamentales que la institución del casino quiero que tenga, pues una estaría basada en conferencias, debates, mesas redondas, como se le quiera llamar, según el formato que uno quiera darle. Otros son presentaciones de libro, que no quita para que también haya debate al respecto. Otro apartado muy importante es hacer talleres de cosas que nos obliguen a interactuar, es decir, que no estemos pasivamente, que también muy bien, por supuesto, escuchando a un conferenciante o pudiendo participar dando la opinión, sino también interactuando con alguien que dirija, de profesor, pero que nos haga interactuar a todos en, cosas que creo que son muy positivas para lo que es el respeto, el conocimiento mutuo y el saber de partir sin, en fin, en esta sociedad tan crespada que ahora parece que tenemos, ¿no? Hoy mismo, en fin, bueno, que hay muchas cosas que creo que hacen que siga siendo muy virtuoso el poder mantener instituciones de este tipo. Y la cuarta pata fundamental también sería el ocio, como no, la gastronomía, el poder disfrutar de la música, el poder disfrutar simplemente de los amigos y del juego de cartas, de juegos de mesa, de los de antes de toda la vida. Jugar a cosas en una mesa todos alrededor me parece tan bonito y tan social y personalmente constructivo, que es lo que quiero que sea el Casino de Teruel, como seguramente instituciones similares en cualquier otro país, ¿no? Claro, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que ahora mismo se está dando un paso, no sé si será por la reacción de la pandemia, que pues hubo una búsqueda del contacto de nuevo, pero yo creo que sí está habiendo como un interés, sobre todo en ciertas personas, de recuperar el contacto humano y me parece que es fundamental. Eso no quiere decir que la tecnología sea mala, que no hay que demonizarlo, porque ahora mismo estamos usando la tecnología y sería difícil, ¿no? Pues mantener Está esta. claro que tiene, el problema no es la tecnología en sí, sino su uso o abuso. Eso es, eso es. Pero que la tecnología no sea para suplir ese contacto físico, ese contacto humano, que me parece absolutamente relevante, ¿no? Y por supuesto que estoy también de acuerdo contigo en que ya no simplemente en la actividad cultural basada en conferencias magistrales o exposiciones de una sola vía, sino que haya una interacción. Me parece que es importante y también desde esa perspectiva, ¿no? Pues para mí es importante que cada persona reconozca su valor, su valor. No hace falta que sea erudito, no hace falta que tenga ninguna experiencia, pero cada persona es valiosa por sí. Y me parece que potenciar esto y además, pues en un edificio que tiene también sus connotaciones. Yo creo que el Casino Teruel, pues es un edificio relevante, Tiene su evidentemente. historia muy interesante, además, ¿eh? Claro, Es digna de explicarla cuando viene de visita cualquier persona. Generalmente ya los de la casa, un poco al hilo de lo que siempre me ha gustado hacer a mí, enseguida me brindo a acompañar, a explicar, a contar algo de la historia. Y luego otra cosa que no quiero dejar pasar por alto, que me gusta mucho de la filosofía de estas actividades culturales del casino, es que sirva de trampolín para
jóvenes o no jóvenes, no, la edad Mm. no es lo que cuenta, pero gente que o bien ha escrito por primera vez un libro, o que ha hecho o que quiere hacer una exposición de pintura, o de maquetas. Pues ahora dentro de poco tenemos a alguien que le gusta hacer maquetas de aviones históricos y va a hacer allí una exposición. Que tenga un lugar donde, es decir, en el casino ni se cobra ni se paga, es decir, el que viene a hacer una exposición, una charla, pues no es que tengamos un presupuesto, desafortunadamente no tenemos un presupuesto cultural para eso, pero tampoco le vamos a cobrar. Es decir, que en el fondo nos hacemos un favor mutuo. Él tiene un lugar donde exponer, donde darse a conocer, donde empezar a practicar un poco, o bien la oratoria, o bien su capacidad expositiva y su explicación sobre su parte, ¿no? Vamos a decir. Pero por otra parte, pues no le vamos a poder pagar, pero tampoco le vamos a cobrar nada. Entonces nos hacemos un favor mutuo. A nosotros nos viene bien porque así tenemos actividad cultural, y a la persona que expone, pues yo creo que también le viene. Entonces, esa idea de trampolín para los jóvenes artistas, escritores, me gusta mucho que sea esa la filosofía del casino. Claro, claro. Yo creo que, por supuesto, que esa es una labor importantísima, pero yo creo también que entre los jóvenes se ve más fácil la tecnología como plataforma, ¿no? Y no digamos en el mundo de No la cabe duda. pues ahora Lo veo en mis propios hijos, ¿no? Hoy en día, que decir, pero pasan tantas horas, y no es porque estén a lo mejor pasando el tiempo porque sí, o sea, porque les veo que sí que trabajan en lo suyo. Pues a uno le gusta el cine, a la otra le gustan las cuestiones jurídicas y tal, como el padre, ¿no? Pero aún así, yo quiero que haya esa doble faceta, es de que la tecnología sea un instrumento, un medio ideal, pero que podamos compaginarlo con lo otro, con el cara a cara, con lo personal, claro, con lo claro, físicamente presencial, ¿no? claro. En fin, Sí, me bueno, parece que es fundamental. Bueno, y hay algo que ya se me ha quedado así como sí, como en un punto de riesgo, pero que me atrae hacerte la pregunta, ¿no? ¿Qué hace un fiscal en esta actividad? Porque en los tiempos que corren, pues parece que los fiscales son siempre gente muy peculiar y casi poco humana. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo ves tú bueno, desde tu actividad, ¿no? pues puede ser un tópico, ¿no? Cada uno, además de la labor profesional, pues uno tiene su vida personal y su vida cultural. A veces están hasta un poco interrelacionadas, porque algunos de los conferenciantes que han venido, pues son personas que he conocido con razón de mi trabajo, ¿no? A lo mejor en cuestiones, por ejemplo, medioambientales, que me gusta mucho. Una de las labores que hago es ser fiscal de medio ambiente en la provincia de Teruel. Entonces, cuando he conocido personas, ya vean técnicas, peritos, científicos, no solo juristas o magistrados o fiscales, no, también científicos, y que creo que es importante que la gente, sobre todo en cuestiones que tienen actualidad, incluso a veces muy polémica. Voy a poner un ejemplo. Hasta ahora, generalmente los debates, a lo mejor una vez organicé uno sobre la prisión permanente. Pues vino un magistrado que estaba a favor de la pena de la prisión permanente, y un técnico de instituciones penitenciarias que estaba en contra. Y entonces, bueno, pues dio lugar a un juego muy interesante. Hemos hecho sobre eutanasia, sobre cambio climático, sobre el problema del despliegue de las renovables en provincias como de la España interior. Pero quizá la única en la que tuve, que me dio mucho apuro, que al final vi que iba a ser demasiado peligrosa, era taurinos y antitaurinos. Ya, Hay veces, hay cosas que están tan a flor de piel, que no he querido ahondar demasiado, no vaya a ser que aquello acabara mal. Yo, un poco mi labor a veces es de moderador de debate, y esos debates muchas veces sí tienen que ver con mi profesión, pero no claro, los hago como profesional, claro, los organizo porque me gusta que la gente debata con serenidad, con respeto, aunque a veces sea vehementemente, ¿no? Pero que cada uno defienda sus tesis, y sobre todo esa especie de servicio público informativo para que los asistentes se informen, que muchos me reconocen que luego cambian de opinión, que no tiene nada de malo cambiar de opinión. Yo sé que claro. eso de cambiar de opinión hoy parece que tiene una connotación un poco negativa, pero bueno, hay veces que tenemos una idea que nos hemos sacado simplemente de una lectura de los titulares de medios de comunicación, y a lo mejor alguien que entiende, o que por lo menos parece que entiende un poco más, te expone argumentos y dice: "Oye, pues tiene
razón o parte de razón. Yo siempre insisto en la idea de que en el casino no intentamos convencer a nadie de nada, pero que si uno se puede informar para que su opinión sea más fundada, pues creo que eso es una cosa positiva y a veces cambiar de opinión pues no tiene nada de malo, ¿no? claro, Entonces, a mí reconozco que alguna vez hay gente que me ha cambiado mi opinión sobre muchas cosas y creo que enriquece. Hemos tenido, pues a lo mejor desde filología o de historia de la lengua, sobre cómo han evolucionado las lenguas en la península ibérica y te llevas una sorpresa que dices, y luego las contrastas, es decir, detrás hay veces de las verdades un poco enlatadas o ya de tópicos que damos por aceptados, pues vienen personas que te sacan de lo que creías que era una verdad aceptada, ¿no? Universal. En fin, por lo menos poner las cosas en tela de juicio nunca está mal, ¿eh? claro, claro, yo creo que eso es fundamental. Y por otra parte, ¿no? La idea de mezclar lo profesional o por lo menos situar lo profesional y lo humano, creo que es fundamental, porque alguien puede ser juez o fiscal, en tu caso, ¿no? Pero antes de todo es persona, ¿no? Y lo uno no quita lo otro. Y yo creo que eso no se nos debería olvidar. No solo somos un rol, sea el que sea, de buenos, malos o de lo que sea, que a mí me parece terrible, sino que somos personas que tratamos de hacer algo desde aquel conocimiento, desde aquella experiencia que tenemos para contribuir a un bienestar general. Yo entiendo que es eso, ¿no? Y por Claro, yo al fin y al cabo, como tanta gente, yo no soy un ilustrado, pero pretendo aspirar a acercarme a ello. Entonces, por lo menos procuro rodearme de personas de todo tipo, que de todo el mundo se aprende, pero pues hay personas que ciertamente da gusto oírlas, da gusto aprender de ellas. A lo mejor hay personas que saben mucho y no son tan buenos oradores, también hemos tenido personas que no muy sí, bien, pero saben mucho. Entonces, un buen comunicador tiene que intentar extraer de aquello. Hay veces, bueno, no se puede pedir peras al olmo, pero hay personas que se nota que sí que están muy duchas en alguna materia, pero lo que les falta es que alguien les tire de la lengua. Creo que a ti eso se te da bastante bien. muy bien. Bueno, Jorge, pues la verdad es que es un placer hablar contigo. También para mí fue una sorpresa porque también me presentaron así como una autoridad y no sabía cuando llegué a Teruel la primera vez, pues qué me iba a encontrar, pero me he encontrado con un ser humano pleno. Y Bueno, es que Teruel es un sitio bastante acogedor, ¿eh? Es verdad que tiene fama, pues a lo mejor de ser una ciudad, además de muy pequeñita, pues fría o quizá incluso inhóspita, y eso de la España vaciada, pero creo que generalmente el que viene por el casino y viene pues a las tertulias, a las charlas, a las actividades, generalmente repite, eso quiere decir algo, ¿no? Que es bueno y claro, que se claro. siente acogido y que rara vez, bueno, o sea, alguna vez ha podido haber estar más aburrido, ¿no? Pero normalmente, y ahora en septiembre tenemos también, ya empezamos el curso, por así decirlo, pues bastante llenito de cosas y de gente que nos pide, por favor, que le apetece venir a presentar un libro, a hacer exposición y bueno, pues yo simplemente coordino la agenda para evitar que se pisen unas actividades con otras y contamos contigo, Juan Antonio, que Muy bien. vas a convertirte en una pieza fundamental. Muchas gracias. Pero bueno, ya que estás Sí, con lo de los libros, yo ahora estoy presentando una nueva novela que ha salido este mes y empiezo a presentarla en Madrid en septiembre. Entonces, a lo mejor podría aprovechar por hacer una pequeña presentación, ya que voy el día 14, pues hacer una presentación de la novela y luego desarrollar más cosas. ¿Qué te parece? ve sembrándolo, claro, tú vas dejando caer la siembra y luego cuando tú quieras, ya sabes, bueno, tú imagino que vives en Madrid, ¿es así? Sí, sí. Eh, Bueno, bueno, vivo apartado de Madrid, vivo en el pantano de San Juan, en medio de un bueno. bosque, que ya. Pero Eh, vamos, que comprendo que es un poco más dificultoso tener que abordar el viaje y eso, pero incluso, oye, a lo mejor podemos probar alguna vez la tecnología. claro, claro, No es descartable, es decir, yo no estoy en contra de la tecnología, como bien claro, he dicho, y como has dicho tú también, tiene que ser un complemento. Hay veces que, bueno, exactamente, pues también es más ecológico no viajar, ¿verdad? Y no gastar claro. combustible y esas cosas. Pues lo haremos de la forma que tú consideres más adecuada. Sí, yo creo que iremos tanteando todos los elementos posibles para construir en la medida de nuestras posibilidades, nuestras humildes posibilidades, porque claro, pues el mundo es muy grande, ¿no? Pero lo que cada persona puede hacer, yo creo que merece la pena hacerlo.
porque esto no es algo que ocurre fuera o en las pantallas de televisión o en las noticias. El mundo es algo que construimos nosotros día a día. Y es importante que nos sintamos también, pues, partícipes, protagonistas y responsables de ello. Muy bien, Juan Antonio. Muchas gracias y contamos contigo. Bien, y en relación con los libros, pues ya aprovecho que ha salido la nueva novela de La Trampa, que estoy promocionando ya a partir de este mes. Y esta novela también nos lleva a este aspecto que estoy comentando de descubrir a las personas que están detrás de un rol, descubrir a la persona que vive detrás de ese rol de escritor, en el caso de la novela, y donde se dan mundos paralelos desde distintas perspectivas que interactúan y siempre buscando ese aspecto. Las personas que pues caminamos por el mundo con las peculiaridades, limitaciones y posibilidades que el mundo nos ofrece. Y esta novela pues habla precisamente de eso, de ese mundo rico de posibilidades que interactúan no solo en el exterior con otras personas que tienen o ocupan actividades sociales determinadas o roles, sino también con nuestro propio interior. Es decir, en nuestro interior, en nuestra mente, también se dan un mundo grande de posibilidades, de necesidades, de sueños, de perspectivas, de reacciones ante frustraciones, ante temores, que merece la pena encauzar. Primero en conocer y después encauzar. Y a eso es a lo que nos ayuda esta novela. La trampa, que al mismo tiempo, precisamente por su título, pues nos está indicando que a veces todo es a entrar en ciertas trampas, en ciertos engaños y que de todo eso tenemos que aprender a salir y descubrir a tiempo. Hay veces que nuestras trampas nos condenan, pero en la medida en que nos abrimos también a esas posibilidades, nos damos la oportunidad de descubrir posibilidades nuevas en las que antes no habíamos pensado. Así que con mucho gusto, pues os invito a descubrir esta novela, a reflexionar, a leer sobre sus propuestas con un ritmo, tiene un ritmo pues bastante intenso y que las personas que lo están leyendo ya pues le ha gustado y quizás incluso le ha sorprendido por todo, por descubrir esas intrigas psicológicas, esas intrigas o esas posibilidades que nos ofrece nuestro gran mundo de riqueza humana. Así es que con mucho gusto, pues seguimos compartiendo desde aquí, desde esta propuesta de libros, el que leáis la novela de La Trampa y ya comentaremos, pues, qué es lo que despierta en vosotros este texto, qué es lo que despierta y qué nuevas puertas pueden abrir, puertas o ventanas para seguir mirando el mundo desde otras perspectivas. Puedes adquirir la novela La Trampa, Mundos Paralelos, en la editorial Ibera Ediciones. Dejo un link. Con respecto a los cursos, pues como ya sabéis, en la plataforma de métodobenedi.com hay distintas posibilidades orientadas a ese autodescubrimiento a través de las inteligencias múltiples, de entre ellas pues la inteligencia emocional, que quizás ha sido de lo más conocido en los últimos tiempos, pero es sobre todo descubrir las posibilidades que como seres humanos, como estaba diciendo antes, tenemos en todos nuestros aspectos complejos, en esos mundos que interactúan y que primero es importante que nos demos el trabajo de descubrir. Pues en esta plataforma, en estos cursos, en estas asesorías, en estas eh, orientaciones guiadas como más consultas personales, podemos encontrar ante estas dificultades que a veces tenemos en los aspectos emocionales o en las frustraciones y miedos que nos impiden alcanzar nuestros sueños para el logro de la felicidad, pues en esta plataforma de métodobenedi.com, esta página, hay distintas ofertas para poder ayudarte en ese sentido y con mucho gusto pues aclararé las dudas que haya en este aspecto. Trabajar las emociones no como el enemigo que
algunos ven en ellas, sino como un elemento proactivo que nos permite despertar toda nuestra riqueza, toda nuestra creatividad y seguir creando un mundo cada día mejor. Bien, pues espero que entréis en la página de métodobenedi.com, que ahí sintonicéis con algunas de las propuestas y que si tenéis alguna duda, pues con mucho gusto, pues hablaremos de ello para ver cómo podemos ayudarnos mutuamente a alcanzar nuestras respectivas metas y sueños en la vida.